El sol pegaba con ganas en ese tramo de la 2, Compa, el que va de Caborca a Sonoita, de ese calor que parece quebrar las piedras y hace que el asfalto se mueva a lo lejos, como si el mismo diablo estuviera respirando debajo de la carretera. Mi Kenworth rugía como siempre, una bestia fiel que ya se sabe el camino de memoria, igual que yo. Vengo jalando un remolque lleno de refacciones para una maquila de por allá, un viaje de rutina, de esos que uno podría hacer con los ojos cerrados, si no fuera por los baches y la maña que a veces se aparece. En la radio, los cadetes de Linares cantaban una de esas historias de traición y frontera, la única compañía en esta soledad de metal y diésel que es mi vida. El olor a llanta caliente se metía por la ventanilla, mezclándose con el polvo fino del desierto de Altar. Un día más, pensaba yo, un flete más. Pero ese día no iba a ser como los otros. Justo pasando una loma, donde el paisaje es puro saguaro y tierra seca, vi un punto de color que no cuadraba. Era un naranja brillante, tan fuerte que hasta lastimaba los ojos bajo ese solazo. A medida que me acercaba, el punto se convirtió en una persona, una mujer que caminaba por la orilla del acotamiento como si no le importara que el calor la derritiera. Lo que más me llamó la atención, más que la ropa, fue su cabello, una melena alborotada, negra y rizada que se movía con el viento caliente, como si tuviera vida propia, como si fuera una bandera de rebeldía en medio de la nada. Uno ve muchas cosas en la carretera, pero aquello era distinto. Era una imagen que no pertenecía a ese lugar, una flor extraña brotando en el secano. Fue entonces cuando la cosa se puso rara de verdad. Un carro negro, de esos sedanes con los vidrios tan oscuros que no se ve para adentro, apareció de la nada. Iba despacito, casi a la par de ella, como un sopilote siguiendo a su presa. Pude ver a dos tipos adentro, nomás las siluetas, y aunque no oí lo que le gritaban por el ruido de mi motor, les vi las caras riéndose, burlándose. La reacción de ella me heló la sangre. No se asustó, no corrió, nomás endureció la cara, la puso como de piedra y siguió caminando con la cabeza bien alta. Eso sí, le vi los hombros un poco caídos, como si cargara encima todo el peso del mundo. Ahí supe que algo no andaba bien, que esa no era una simple broma de mal gusto. Era algo más feo, más oscuro. La cabeza le empieza a dar vueltas a uno en estas situaciones, ¿sabe? Lo primero que pensé fue en seguir de largo. La maña está dura, y muchas veces usan a una mujer como carnada para pararte y quitarte hasta los calzones. Es la ley no escrita de la carretera. No te metas, no te pares por nadie que no conozcas. Sigue tu camino. Pero mientras pasaba a su lado, la vi de reojo. Vi la dignidad en su paso, pero también el cansancio en su espalda. Y no sé qué me pasó, compa. Se me revolvió algo aquí adentro, en el pecho. Me acordé de mi hija, de mi mujer. Pensé que el mundo ya está lo suficientemente jodido como para que uno también se haga de la vista gorda. Pisé el freno y el tráiler se quejó con un chillido largo mientras me orillaba unos 100 metros más adelante, levantando una nube de polvo que lo cubrió todo por un segundo. Bajé la ventanilla y el calorón me pegó en la cara como una bofetada. El aire de la cabina era un lujo comparado con ese infierno. Esperé a que se acercara viéndola por el retrovisor. Caminaba despacio, con desconfianza, midiendo cada paso. Cuando llegó a mi altura, le hice una seña con la mano. Ella se detuvo, protegiéndose los ojos del sol con una mano. Traté de poner la voz más tranquila que pude, para no asustarla. ¿Pa dónde va, amiga, con este sol?, le pregunté. Se acercó un poco más, y le vi los ojos, un poco hinchados, cansados de llorar o de no dormir. Su voz salió rasposa, casi un susurro. A cualquier lugar, señor, lejos de aquí. Esas palabras se me quedaron grabadas, cargadas de un dolor que no necesitaba explicación. No había más que decir. El desierto,
No perdona a los necios ni a los desafortunados, y ella parecía una mezcla de ambos. «Ándele, suba», le dije, señalando el asiento del copiloto, «que este sol no es amigo de nadie». Dudó un instante, mirando la cabina y luego a mí, como tratando de adivinar mis intenciones. Al final asintió despacito, abrió la puerta con un rechinido y se sentó, dejando una mochila gastada en el piso. El silencio que se instaló entre nosotros cuando cerró la puerta fue más pesado que la carga que llevaba en el remolque. La miré de reojo mientras metía primera y el camión empezaba a moverse. En ese momento no lo sabía, pero al subirla a mi cabina, no solo le estaba dando un aventón, estaba subiendo un secreto que cambiaría por completo el rumbo de mi viaje. El caso es que allí estábamos los dos, en un silencio que se podía cortar con un cuchillo, con el zumbido del motor llenándolo todo mientras el desierto de Sonora pasaba a toda velocidad por la ventanilla. Y mirad, antes de contaros qué fue lo que finalmente rompió ese hielo entre nosotros, me vais a perdonar que haga una pequeña parada aquí con vosotros. Me entra la curiosidad, ¿sabéis? Llevo tantos años recorriendo estas carreteras, viendo pasar el mundo desde esta cabina, y a veces me pregunto hasta dónde llega mi voz, hasta dónde viajan estas historias que uno va recogiendo por el camino. Me haría muchísima ilusión saber desde qué parte del mundo me estáis acompañando en este tramo. Dejadme un comentario, si os apetece, y contadme cuál es vuestra ciudad, vuestro pueblo. Para un hombre que pasa tanto tiempo a solas, saber que hay alguien al otro lado escuchando es como llevar la mejor de las compañías. Es casi como si estuvierais aquí sentados, compartiendo el viaje conmigo. Venga, y ahora sí, seguimos, que la carretera espera. Avanzamos un buen trecho sin decir ni pío. Yo había bajado el volumen de la radio, donde sonaba una canción norteña de esas que te arañan el alma, y ella no apartaba la vista de la ventanilla, como si estuviera contando uno por uno los postes de la luz que se tragaba el desierto. El calor apretaba tanto que la camisa se me pegaba a la espalda y el aire que entraba, lejos de refrescar, parecía avivar un fuego invisible. El traqueteo del camión era el único idioma que compartíamos, un murmullo constante que llenaba el espacio entre su miedo y mi prudencia. Notaba cómo sus dedos se aferraban a la correa de su mochila, con los nudillos blancos, como si allí dentro guardara lo único que le quedaba en el mundo. De repente, justo cuando el sol estaba en lo más alto y el horizonte temblaba como si fuera agua, su voz rompió el silencio. Fue un susurro tan frágil que casi pensé que lo había imaginado. «Me llamo Ángela», dijo, sin mirarme. «Vengo de Hermosillo». Hizo una pausa tan larga que el motor del Kenworth pareció gritar para llenarla. Anoche me equivoqué de fiesta». Cada palabra salía con esfuerzo, como si tuviera que arrancársela de la garganta. Yo no dije nada, solo mantuve la vista al frente, con las manos firmes en el volante, dándole el espacio que necesitaba para soltar el veneno que llevaba dentro, sin prisas, a su ritmo. Poco a poco, a trompicones, la historia fue saliendo. Me contó que la habían invitado a un rancho de esos que tienen los millonarios por las afueras, un sitio de muros altos y jardines imposibles en mitad de la nada. La promesa era un evento elegante, con gente importante del estado. Querían chicas, diferentes, me dijo, y por primera vez noté un temblor de rabia en su voz. A mí me eligieron por mi pelo. Describió la fiesta no como una celebración, sino como un escaparate, una feria de vanidades donde hombres con botas de piel de cocodrilo y relojes de oro se paseaban como pavos reales, apostando y presumiendo de poder, mientras ellas, las mujeres, eran solo un adorno más en la decoración. «Mire, no tiene que contarme nada si no quiere», le dije en voz baja, aprovechando que reducíamos la marcha detrás de un camión cargado de ganado. «Pero ese coraje no viene solo por caminar bajo el sol.
Ella se giró por fin hacia mí y vi la herida abierta en sus ojos. Se tocó un mechón de su pelo alborotado, ese que parecía una nube de tormenta. Me escogieron por esto. Dijeron que era diferente, exótico. Su voz se quebró un instante y la bajó hasta que fue casi un secreto entre los dos. Después, ese hombre me dijo que con este pelo no pasaría nunca de ser una sirvienta, que ni para adorno servía si no hacía lo que él quería. El silencio, que siguió a sus palabras, fue más pesado y denso que el propio calor. Me contó que un señor de traje blanco, de esos que sonríen sin mover un músculo de la cara, le había ofrecido un fajo de billetes para que bailara para sus amigos. De una forma que a ella le dio vergüenza, me explicó, y no hizo falta que añadiera más. Se negó en rotundo. El tipo, en lugar de enfadarse, soltó una carcajada que resonó en todo el patio. Se rió de ella y le dijo que si no servía para entretener, con ese pelo de sirvienta exótica no servía para nada. La sacaron a empujones 2 guardias de seguridad, sin su teléfono, sin transporte, y la dejaron tirada en el camino de tierra que llevaba a la carretera. Antes de irse, el hombre del traje blanco le arrojó el dinero a los pies, como quien echa migajas a un perro. Mientras me lo contaba, sus manos no paraban de temblar. Con un movimiento lento, abrió la cremallera de su mochila gastada y sacó los billetes. Estaban todos arrugados, sucios de polvo, y algunos hasta tenían manchas oscuras de vino tinto. Me los enseñó, extendiendo la mano sobre el salpicadero. «Tienen para comprar el mundo entero, señor», dijo con la voz rota, «pero no entienden nada. No entienden que mi pelo, que mi dignidad, eso no tiene precio». Dejó los billetes allí, sobre el plástico caliente, y se quedó mirándolos fijamente, como si fueran serpientes venenosas a punto de morderla. Yo apreté el volante con fuerza, sintiendo una rabia ajena que me subía por dentro. Seguimos avanzando, cruzando el desierto que parecía no tener fin. A lo lejos, vi por el retrovisor una camioneta negra, parecida a la que la seguía antes, pero era imposible saberlo con certeza a esa distancia y con el sol de frente. Se me encogió el estómago un momento, pero el vehículo giró en un cruce y desapareció. Ángela no se dio cuenta, seguía perdida en sus pensamientos, con la mirada clavada en la ventanilla. El paisaje de saguaros y tierra seca pasaba monótono, indiferente a su dolor. Me pregunté a dónde iría, qué haría una chica sola y sin nada en una frontera tan dura como esta. La pregunta se quedó flotando en el aire de la cabina, sin que me atreviera a formularla en voz alta. Llegamos a un área de servicio en Sonoita, un paradero de esos con olor a diésel, a fritanga y a cansancio acumulado. El polvo lo cubría todo y varios camioneros estaban sentados a la sombra, comiendo algo. Le dije que podíamos parar a tomar un refresco, que el calor no perdonaba. Asintió sin decir nada. Antes de bajar, Ángela me miró con una determinación en sus ojos que no le había visto en todo el trayecto. Era una luz nueva, fría y afilada como el filo de una navaja. Cogió los billetes arrugados del salpicadero, los apretó en un puño y abrió la puerta del camión. Algo me dijo que lo que iba a pasar a continuación no era una simple parada para estirar las piernas. Se bajó del camión con la espalda recta, la cabeza bien alta, y caminó directa hacia un gran contenedor de basura que había junto a la tienda. Varios de los tráileros que almorzaban levantaron la vista, curiosos por aquella mujer de ropa llamativa que se movía con tanta decisión. Se detuvo frente al contenedor y, sin pensárselo 2 veces, levantó la mano que sostenía el fajo de billetes. No me miró a mí, sino que habló para que todos los que estaban allí la oyeran, con una voz clara y firme que no parecía la suya. «Esto no paga lo que soy». Y con un gesto rápido, dejó caer el dinero dentro, junto a las botellas de plástico vacías y los restos de comida.
Se hizo un silencio extraño, de esos que pican. Después de ese acto de desafío, volvió hacia el camión con el mismo paso firme. Metió la mano en un bolsillo interior de la mochila, uno de esos que van cosidos por dentro para guardar lo importante, y sacó un pañuelo. Era de seda blanca finísimo, de una calidad que se notaba a leguas, y en una de las esquinas llevaba unas iniciales bordadas con hilo de oro. J.S. Esto, dijo enseñándomelo con una media sonrisa amarga, se le olvidó a uno de ellos, al más importante, al que se cree un santo en todo Sonora. Esto vale más que todo su dinero sucio, porque esto es la prueba de quiénes son en realidad, de la basura que esconden bajo sus trajes caros. Lo dobló con un cuidado casi reverencial y lo volvió a guardar. No lo necesito para venderlo, aclaró, como si me hubiera leído el pensamiento. Lo necesito para acordarme cada día de que el tesoro más grande que uno tiene se carga aquí dentro. Y se dio un golpecito en el pecho, justo encima del corazón. En ese momento tomé una decisión. No podía dejarla allí, en mitad de la nada, con un secreto tan peligroso en el bolsillo. Encendí el motor de nuevo y la miré. Dijo que tenía una amiga en Mexicali. Está lejos, pero el diésel corre por mis venas. Venga, suba, le dije, yo la llevo. No me dio las gracias con palabras, solo asintió con la cabeza, y en su mirada vi un destello de algo que se parecía mucho a la esperanza. Y yo supe, mientras metía primera, que mi ruta acababa de cambiar por completo. El camino hacia Mexicali se nos hizo largo y silencioso, pero era un silencio diferente al de antes. Ya no había desconfianza, sino una especie de tregua, un entendimiento mudo que solo se forja en la soledad del asfalto. El sol empezó a caer a nuestras espaldas, pintando el cielo de unos colores naranjas y morados que parecían sacados de un sueño. La luz se colaba en la cabina y le daba a su pelo alborotado un brillo casi de cobre. Por primera vez en todo el día la vi relajar un poco los hombros, como si el peso que cargaba se hubiera aligerado, aunque fuera solo por un instante. La música norteña seguía sonando bajito en la radio, una balada de Ramón Ayala que hablaba de un amor perdido en la frontera, y sentí que esa canción nos pertenecía un poco a los dos. Fue ella quien rompió el hielo de nuevo, justo cuando la noche terminaba de tragarse el desierto y las únicas luces eran las de mi camión y las estrellas, que aquí se ven más claras que en ningún otro lugar del mundo. Su voz sonó más firme, como si la oscuridad le diera el valor que la luz del día le quitaba. «Usted tiene familia, ¿verdad?», me preguntó, mirándome de reojo. Sentí el calor de su mirada, una curiosidad genuina que no esperaba. Le contesté que sí, que en Chihuahua me esperaban mi mujer y mis 2 hijos ya crecidos, que uno de ellos hasta me había hecho abuelo. Le hablé un poco de ellos, de las cosas simples, de las llamadas por la noche para decir que todo va bien, que ya falta menos para volver. Escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, y una media sonrisa se le dibujó en la cara. «Se nota que los quiere», dijo en voz baja. «A mí no me queda nadie. Mis papás se fueron al otro lado cuando yo era muy chica y ya nunca supe de ellos. Me crió una tía en Hermosillo, pero ella falleció hace 2 años. La forma en que lo dijo, sin una pizca de lástima por sí misma, me partió el alma. No era una queja, era solo un hecho, como decir que el cielo es azul o que el desierto es seco. Entendí entonces que esa fortaleza que mostraba no era de ahora, sino que la venía construyendo desde niña, ladrillo a ladrillo, para no derrumbarse. El camión devoraba kilómetros en la oscuridad, un monstruo de metal rugiendo contra el silencio de la noche. Pasamos por el retén militar de San Luis Río Colorado sin novedad, solo una mirada rápida de un soldado chamaco con cara de sueño, y seguimos nuestro camino. Fue después de eso, cuando ya enfilábamos hacia la temida Rumorosa, que Ángela se removió en su asiento.
El miedo que creí que se había ido volvió a aparecer en sus ojos, pero esta vez era distinto. Era un miedo más frío, más profundo. Sacó el pañuelo de seda de su mochila y lo sostuvo en sus manos, que empezaron a temblar ligeramente. La tela blanca brillaba bajo la luz tenue del tablero. «¿Sabe?», dijo con la voz entrecortada. «Lo peor no fue la humillación. Lo peor fue lo que me dijo ese hombre, el del pañuelo. Justo antes de que me echaran, se acercó a mí muy despacio y me susurró al oído que tenía buena memoria para las caras, que una sirvienta tan exótica y tan rebelde no se le iba a olvidar fácilmente. Cada palabra que ella repetía me caía como una piedra en el estómago. No era solo un insulto, era una amenaza, una marca que le habían puesto para que no olvidara nunca quién mandaba. Y yo sé quién es él, señor. Todo el mundo en Sonora sabe quién es J.S., aunque nadie se atreva a decirlo en voz alta. El miedo que sentí no era por mí, era por ella. Esa gente no juega. Tienen el poder y el dinero para borrar a quien se les ponga enfrente sin dejar ni rastro. De repente, este viaje ya no era un simple aventón para ayudar a una muchacha en apuros. Se había convertido en algo más peligroso, en una huida en toda regla. Miré por los retrovisores, buscando luces que no debían estar ahí, con el corazón latiéndome un poco más rápido. La carretera estaba vacía, pero la sensación de que nos observaban se me pegó a la piel, como el sudor frío. Ella pareció notar mi tensión porque dobló el pañuelo con cuidado y lo volvió a guardar. «No se preocupe por mí», dijo, tratando de sonar valiente. «Solo necesito llegar con mi amiga. Ella sabe qué hacer, me ayudará a cruzar». La idea de que su única salida fuera irse al otro lado, a empezar de cero en un lugar donde no sería nadie, me llenó de una tristeza y una rabia inmensas. Este país a veces parece que se empeña en escupir a sus mejores hijos, a los que tienen la dignidad de no doblarse. No le dije nada, solo pisé el acelerador un poco más. La subida de la Rumorosa nos esperaba, con sus curvas que parecen abrazar el abismo y sus vientos que te pueden sacar del camino si te descuidas. Atravesar la Rumorosa de noche es como bailar con la muerte. A un lado tienes la pared de roca maciza y al otro el precipicio que se abre como una boca negra. Las luces del camión apenas cortaban la oscuridad, revelando el siguiente tramo de asfalto retorcido. Ángela no dijo ni una palabra durante todo el ascenso. Se quedó mirando por la ventanilla las luces de Mexicali que brillaban a lo lejos, en el fondo del valle, como una promesa de refugio. Yo me concentré en el volante, en cada cambio de marcha, sintiendo el peso del remolque empujando en las bajadas y el motor quejándose en las subidas. Fue un viaje tenso, pero sentí que en cada curva peligrosa que dejábamos atrás, también dejábamos un pedazo de su miedo. Llegamos a Mexicali con las primeras luces del alba. La ciudad se desperezaba lentamente, con el aire todavía fresco, antes de que el sol empezara a castigar. El bullicio de la frontera era un mundo aparte, comparado con la soledad del desierto. Le pregunté la dirección de su amiga, pero me dijo que no, que la dejara en la central de autobuses, que desde allí ella ya sabía moverse. No quise insistir. A veces, ayudar también es saber hasta dónde llegar para no estorbar. Busqué un lugar tranquilo para orillarme, en una calle lateral cerca de la terminal, donde el ruido de los camiones de pasajeros empezaba a llenar la mañana. Apagué el motor y el silencio volvió a caer en la cabina, pero esta vez era un silencio de despedida. Ángela tomó su mochila del suelo y la apretó contra su pecho. Se giró hacia mí y me miró a los ojos. «No sé cómo pagarle esto, señor». Su voz era un susurro sincero, cargado de una gratitud que no necesitaba más palabras. Le dije que no había nada que pagar, que en la carretera nos cuidamos entre nosotros, o al menos así debería ser, que se cuidara mucho y que ojalá encontrara la paz que andaba buscando.
Asintió despacio, con una lágrima contenida que no llegó a caer. Cuando ya se disponía a abrir la puerta para bajar, se detuvo. Volvió a meter la mano en el bolsillo secreto de su mochila y sacó el pañuelo de seda blanca. Lo desdobló por última vez, y la luz de la mañana hizo brillar las iniciales doradas. Con un movimiento decidido, lo puso sobre mi tablero, justo al lado del volante. «Quédeselo usted», me dijo, con una firmeza que me sorprendió, para que no se le olvide que hay cosas que el dinero no puede tocar, y para que se acuerde de que hasta la más pequeña de las ayudas puede cambiarle el mundo a alguien. Me quedé sin palabras, mirando aquel trozo de tela que representaba tanto dolor y tanta fuerza a la vez. Abrió la puerta y el ruido de la ciudad entró de golpe. Antes de bajar, se giró una última vez. «Gracias, Ramiro», me dijo, usando mi nombre por primera vez, que seguro leyó en alguna de las tarjetas que tengo pegadas en el parasol. Y con eso se bajó del camión. No miró hacia atrás. La vi caminar con paso firme hacia la entrada de la central, con su melena rizada y negra moviéndose libre como una bandera de guerra y de esperanza. Se perdió entre la gente que iba y venía con sus maletas y sus prisas, y desapareció. Una mujer más, anónima, tragada por el monstruo de la frontera. Me quedé un buen rato allí parado, con el motor apagado, mirando el asiento vacío a mi lado. El calor de 1800. La mañana empezaba a calentar el cristal del parabrisas y el pañuelo blanco parecía un fantasma sobre el plástico oscuro del tablero. Lo toqué con la punta de los dedos. Era suave, casi irreal. Un objeto de un mundo de lujos y de miserias que no era el mío, pero que ahora formaba parte de mi historia. Encendí el motor y el rugido familiar del Kenworth me devolvió a mi realidad. Metí primera y me incorporé al tráfico, de vuelta a mi ruta, a mi vida. A veces, cuando el sol pega fuerte en el asfalto y la soledad aprieta, mis ojos se desvían hacia ese pañuelo que ahora viaja siempre conmigo. No lo guardé, lo dejé ahí, a la vista, como un recordatorio silencioso, y pienso en ella, en Ángela, en su pelo alborotado y en su coraje. Me pregunto si habrá logrado cruzar, si habrá encontrado a su amiga, si estará a salvo. Son preguntas que nunca tendrán respuesta, de esas que la carretera te siembra en el alma y que te acompañan para siempre, como el zumbido del motor. No creo en los milagros ni en las grandes lecciones de vida, compa. Soy un hombre simple, de diésel y de asfalto, pero ese día, en ese tramo del desierto de Sonora, aprendí algo. Aprendí que la dignidad de una persona es una cosa frágil, pero también la más fuerte que existe, que no hay dinero que pueda comprarla ni poder que pueda aplastarla del todo si uno decide no rendirse. Y que a veces, el gesto más pequeño, como abrirle la puerta de tu cabina a un extraño, puede ser lo único que se interponga entre la desesperación y la esperanza. Sigo recorriendo las mismas carreteras, jalando las mismas cargas de siempre. Los días son casi todos iguales. Amaneceres en un paradero, lonches envueltos en papel de estraza y el horizonte que nunca se alcanza. Pero algo dentro de mí cambió. Ahora miro diferente a la gente que me encuentro en el camino, a las caras cansadas en las gasolineras, a las sombras que caminan por los acotamientos. Veo historias, veo luchas silenciosas, veo la misma fragilidad y la misma fuerza que vi en los ojos de aquella mujer. Quizás la fe no es cosa de iglesias ni de rezos, quizás la fe es esto, es un pañuelo de seda en el tablero de un tráiler, es el recuerdo de un acto de bondad en medio de la nada. Es creer, sin pruebas y sin promesas, que allá afuera, en algún lugar, Ángela sigue caminando con la cabeza bien alta, con su pelo rebelde ondeando al viento, libre,
Y esa pequeña fe, compa, es suficiente para seguir rodando, para seguir creyendo que este mundo, a pesar de un todo, todavía tiene arreglo. Miro de nuevo el pañuelo blanco brillando bajo el sol que entra por el parabrisas. Lo acomodo un poco para que no se vuele con el aire de la ventanilla. Es solo un trozo de tela, pero para mí es mucho más. Es el testimonio de un encuentro, la prueba de que hice lo correcto en un mundo que muchas veces te empuja a mirar para otro lado. Y mientras el camión sigue su marcha incansable, entiendo con una claridad que asusta que en esta vida de idas y venidas, a veces la carga más valiosa no es la que llevas en la caja, sino la que te encuentras por sorpresa en el asiento del copiloto. Y hablando de copilotos, de esa compañía que te cambia un viaje, ustedes, mis amigos, son precisamente eso. Son los copilotos que elijo en cada ruta, los que se suben a esta cabina sin importar la hora ni el destino, solo para compartir un tramo del camino. Hacen que los kilómetros pesen menos y que la soledad del asfalto se llene con el calor de su presencia, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia. Cada vez que leo sus comentarios, siento que no voy solo, que en cada ciudad y en cada pueblo hay un amigo esperando, escuchando el rugido de este viejo Kenworth. Por eso, a todos los que ya son parte de esta familia de la carretera, a los que viajan conmigo desde hace tiempo, les doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón. Su lealtad es el mejor combustible que puede tener un trailero. Y si tú que me escuchas llegaste de casualidad a este paradero, si esta historia te encontró en tu camino, te invito a que te quedes. Súbete a la cabina con nosotros, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de las historias que nos regala el camino. Aquí siempre hay un lugar para ti. Regálame un like si el coraje de Ángela te movió algo por dentro. Y cuéntame en los comentarios qué sentiste con su historia. Y por supuesto, no te olvides de decirme desde dónde me estás acompañando, que me llena el alma saber hasta dónde llegan estas palabras. En el canal encontrarás muchos más relatos, muchas más vidas que se han cruzado con la mía. Y si de corazón sientes el llamado de apoyar este espacio para que el diésel nunca falte y podamos seguir rodando juntos, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Cada ayuda, por pequeña que sea, es un empujón para seguir adelante. Recuerden siempre, mis amigos, que aunque la carretera de la vida a veces se ponga empinada, llena de baches y de noches oscuras, nunca, pero nunca, estamos del todo solos. A veces, la ayuda llega en la forma menos esperada, como una cabina abierta en mitad del desierto. Aquí siempre tendrán un amigo, un compa con el que compartir un café y un pedazo de la ruta. Que Dios me los bendiga en cada kilómetro de su andar, que les cuide las espaldas y les ponga siempre en el camino a gente buena, de esa que te tiende la mano sin pedir nada a cambio. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima parada. ¡Ánimo!